Mucha atención. En medio del ruido político, hay algo que empieza a incomodar. Y no son los discursos, ni los debates, ni siquiera los candidatos. Son las encuestas. Hoy, más que reflejar la opinión del país, muchos se preguntan si están intentando moldearla. ¿Estamos viendo realmente lo que piensa la gente o lo que quieren que creamos? En las últimas horas, cifras de firmas como Inbamer han encendido la conversación, mostrando escenarios que para algunos son tendencia y para otros una señal de alerta. Mientras nombres como Iván Cepeda aparecen creciendo con fuerza, también surgen dudas sobre el impacto real de estos números en la percepción colectiva, porque en política no solo importa quién lidera, sino cómo se construye esa idea de liderazgo. ¿Estamos frente a datos objetivos o ante una estrategia para influir en el voto? Hoy vamos a analizarlo sin filtros, sin sesgos y con una sola intención: entender qué hay realmente detrás de las encuestas que están marcando el pulso del país. Yo creo que miremos los números básicos de esa encuesta de Inbamer, porque bien vale la pena ayudar a hacer una interpretación, más que una interpretación política de la encuesta, una interpretación política de la intención de la encuesta, del significado de la encuesta. Tú eres un estudioso de la encuesta y la democracia, de la encuesta y el proceso electoral. Y la característica principal de estos Cívicos Live es un ejercicio pedagógico. Llevamos ya prácticamente 2 años haciendo este Cívicos Live semanalmente, todos los miércoles a las 8 de la noche. Y el tema es un espacio para pensar juntos, de tal suerte que podamos tener una ciudadanía mucho más cívica y consciente y no dejarnos llevar ni por los vaivenes de los medios de comunicación, del trepidar de las redes sociales, sino efectivamente construir una ciudadanía mucho más consciente. Veamos entonces las cifras principales. ¿Qué dice Inbamer sobre el tema del resultado en primera vuelta? Miremos, Rodrigo, cuál es el resultado. Según ellos, Iván Cepeda estaría en el 44%, Abelardo en el 21.5% y Paloma Valencia en el 19.8%. Es decir, que de acuerdo con esa cifra, quieren poner desde siempre a Paloma como en un empate técnico con Abelardo. Pero además miremos la segunda cifra, el segundo gran reporte de ese tema, y es la afirmación de que Iván Cepeda llegaría a un 54% y le ganaría a Abelardo, quien llegaría en esa segunda vuelta al 42%. Digamos, allí están los mensajes fundamentales de esa encuesta. ¿Tú cómo la ves? Bueno, pues Carlos Alonso, de alguna manera veníamos advirtiendo con mucha preocupación, ya desde hace aproximadamente 2 semanas, el temor de que Inbamer pudiera caer en la tentación de sobreestimar, para no decir inflar, sobreestimar la intención de voto de Cepeda. Y esa ha sido una gran preocupación, porque de alguna manera lo que uno puede observar, digamos, en la encuesta de Inbamer, en la encuestadora Inbamer, es que desde que arrancó a medir a Cepeda en diciembre, después midió en febrero y ahora, hay una tendencia siempre a sobreestimar la intención de voto de Cepeda. Si hay una encuestadora en donde a Cepeda le va muy bien, es en Inbamer, además del Centro Nacional de Consultoría. Y la preocupación que teníamos, y así lo anunciamos, es que apareciera inflado Cepeda para de alguna manera ayudarle a Paloma. Construyen el coco y al mismo tiempo ofrecen la salvación al coco, la solución al coco. Y eso fue básicamente lo que hicieron en la presentación de la encuesta. Aparece un Cepeda con 44% de intención de voto en primera vuelta, muy por encima de lo que dicen las demás encuestas, por ejemplo, muy por encima de lo que dice hoy GAT3, que Cepeda tiene una intención de voto del 36% en primera vuelta, muy por encima de lo que dice Atlas Intel, que pone a Cepeda en un 38, 39% de intención de voto, muy lejos de ganar en primera vuelta, y aquí salieron con un 44% de intención de voto. ¿Para qué? Para producir el titular. Cepeda muy cerca de ganar en primera vuelta. Y luego, aproximar a Paloma Abelardo, no se atrevieron a ponerla encima, arriba, pero sí la acercaron a 2 puntos, lo cual significa que los 2 puntos son mínimo 5, 7, 8 puntos, para poder decir básicamente que Paloma recoge a más indecisos en el momento en que los indecisos definen su voto, que es el mes de mayo, y al mismo tiempo para poder decir en segunda vuelta que la que se le acerca y puede derrotar a Cepeda, al coco inflado, en segunda vuelta es Paloma.
Eso lo hicieron en esta encuesta, como lo hicieron con Fajardo en diciembre, como lo hicieron con Claudia López en febrero. Porque si usted va y mira en retrospectiva, ¿qué dijo la encuesta Inbamer en diciembre? Muestra a Cepeda imbatible, prácticamente con 35-36% de intención de voto en el mes de diciembre. Después Abelardo, que le seguía básicamente como 10-12 puntos por debajo. Y en tercer lugar, un Fajardo con 8 puntos. ¿Cuál fue la conclusión de la encuesta? No gana Cepeda, no gana Abelardo, gana el tercero en contienda. Es decir, gana Fajardo porque es el único que le gana en segunda vuelta a doña Paloma. Y luego llegó la encuesta de febrero de Inbamer. ¿Qué hicieron? Exactamente la misma operación. Primero Cepeda, el coco, muy peligroso, está creciendo muy rápido. Segundo Abelardo, al que ni mencionan, al que siempre dejan como en una bicicleta estática que no crece prácticamente. Abelardo estancado, Abelardo no crece. Y en tercer lugar era Claudia López, proyectada con 11% de intención de voto en el mes de febrero. ¿Y la conclusión cuál fue? Esta presidencia no la gana Cepeda, esta presidencia no la gana Abelardo, que está en una bicicleta estática desde hace varios meses, la va a ganar la tercera en contienda otra vez, que es Claudia López. Y le pusieron 11% de intención de voto, es decir, casi 3 millones de votos, supuestamente, que iba a obtener en la consulta, y solo tuvo 500.000. Repitieron exactamente la misma fórmula, el mismo guión, la misma operación de interpretación y de construcción de una realidad política, pero esta vez con Paloma. Es la tercera en la contienda la que puede ganar. Hay cifras que informan y hay cifras que generan sospecha. Y hoy, en el centro de la polémica, está una encuesta de Inbamer que ha desatado todo tipo de reacciones en el escenario político colombiano. Los números muestran un crecimiento fuerte de Iván Cepeda, ubicándolo con una ventaja amplia frente a otros candidatos. Pero más allá del dato, lo que realmente está encendiendo el debate es la forma en que se obtuvo y cómo se está interpretando. ¿Es una fotografía fiel del país o una lectura que podría estar influyendo en la opinión pública? Algunos sectores aseguran que estas cifras no coinciden con otras mediciones ni con lo que se percibe en la calle. Otros advierten que presentar escenarios tan marcados podría generar miedo, presión o incluso direccionar el voto de los indecisos. Y es que en política, las encuestas no solo miden, también pueden mover. El punto clave no es solo quién aparece arriba, sino qué efecto produce ese resultado en millones de personas. Porque cuando una encuesta deja más preguntas que respuestas, el problema ya no es estadístico, es de confianza. Hoy vamos a analizar a fondo qué hay detrás de esta medición, por qué está siendo tan cuestionada y qué tan confiables son realmente las encuestas en momentos decisivos como este. Una de las primeras reflexiones que podemos hacernos es que de alguna manera nos equivocamos cuando decimos que estamos hablando de encuestas. Porque realmente lo que está haciendo Inbamer no son encuestas, sino operaciones de guerra sucia, con la disculpa de supuestamente ser una encuestadora. Que además me parece que no solamente es desleal políticamente con la sociedad, sino que además eso puede tener problemas, digamos, normativos, o debiera tenerlos, en relación con lo que es su propia actividad profesional. De hecho, uno de los mensajes que yo creo que deben, o de las reflexiones que deben quedar claras, es: no se preocupen por lo que diga Inbamer. Porque lo primero que hay que decir es que no es cierto, y además no es una equivocación, es una intención política que desde siempre ha tenido como propósito afectar, perjudicar a Abelardo. Es importante recordar lo que ocurrió, por ejemplo, con las mediciones de ellos en la época del plebiscito en el gobierno de Santos con las FARC, en que su pronóstico era que por el sí de Santos y las FARC habría un 67%, y por el no a esos acuerdos de las FARC y Santos habría un 32%. ¿De qué tamaño fue la siniestralidad, que no se puede llamar error? Eso fue un siniestro de 35 puntos. Que eso, en una encuestadora, si hubiera sido una empresa de construcción, se les cae el puente, se les derrumba el centro comercial o el edificio. Porque fueron encuestadoras, pudieron seguir, ¿no es cierto?, sosteniendo ese grado de siniestralidad profesional en que están. ¿No es cierto? Eso es un elemento que yo creo que es, y de hecho yo creo que cuando uno mide realmente los efectos de esas operaciones de guerra sucia que adelantan con Inbamer, lo que uno ve es la pérdida de credibilidad en las mediciones internas que tenemos en la campaña. Más del 85% no le creen. Okay. ¿No es cierto? Hay un 7% que todavía está ahí y el resto ni las mira. Sí. Yo creo que eso es un elemento central, además, para que no logren su objetivo de sembrar miedo y preocupación. Claro, claro, es que las encuestadoras son muy peligrosas en términos democráticos, porque de alguna manera las encuestadoras se presentan como la voz del pueblo. Y además
dictan básicamente su verdad, supuestamente basados o apoyados en un criterio de autoridad, que supuestamente son científicas. Y los medios las muestran como herramientas científicas, porque la estadística es una ciencia. Entonces el daño que eso puede causar en un conglomerado, en una sociedad o en una democracia es inmenso. Porque cuando empiezan a operar con 1 año y medio de anticipación a las elecciones, su tarea perfectamente pues consiste en construir candidaturas y en destruir candidaturas. Porque cuando usted durante 1 año y medio empieza a mostrar una candidatura como fuerte y aceptada por el pueblo, por la voz del pueblo, pues usted empieza a crecer o a facilitarle los apoyos a esa candidatura. Y usted empieza a demeritar otras que perfectamente, pues no pueden, por esas encuestas no pueden entrar en competencia. Que es lo que intentaron hacer con Abelardo desde diciembre. No lo pudieron hacer Desde noviembre. desde el 31 de noviembre. Sí. Pero no lo pudieron hacer desde antes, por la ley de encuestas. Sí. Porque la ley de encuestas empezó a regir en el mes de julio. Es decir, ellos perdieron esos 6 meses valiosísimos para cualquier estrategia de manipulación, en donde no pudieron construir las candidaturas o destruir las candidaturas que pretendían. Y yo le doy un ejemplo. Mire, yo conozco bien el tema de encuestas y yo hice la ley de encuestas porque yo empecé a observar estos patrones de comportamiento desde hace muchos años. Yo decía, pero ¿cómo es posible, por ejemplo, que Inbamer siempre, en el mes de julio previo, empezando el año electoral, en el mes de julio, ¿por qué cada mes de julio sale una encuesta de Inbamer y dispara sin ningún hecho político que lo justifique, que lo explique, a Sergio Fajardo? Que no es propiamente un candidato que salga, que haga campaña con mucho ahínco, digámoslo de esa manera. Sí, audacia cero. Con audacia cero. Pero siempre salía la primera encuesta previa a las elecciones del mes de julio y salía Inbamer, Fajardo, disparado. En tiempos electorales, las encuestas no solo miden la intención de voto, también pueden influir en ella. Por eso existe la llamada ley de encuestas, un conjunto de reglas que busca poner límites claros a cómo se realizan, publican y difunden estos estudios en Colombia. Pero la gran pregunta es, ¿realmente está funcionando? Firmas como Inbamer están obligadas a cumplir requisitos técnicos, metodológicos y de transparencia. Deben revelar su muestra, su margen de error y quién financia el estudio. En teoría, esto garantiza información confiable. Pero en la práctica, muchos ciudadanos y sectores políticos sienten que estas normas no son suficientes. ¿Por qué? Porque incluso cumpliendo la ley, una encuesta puede influir en el comportamiento electoral. Puede generar lo que se conoce como efecto arrastre, donde las personas tienden a apoyar al candidato que aparece liderando, o el voto útil, que empuja a elegir a quien tenga más posibilidades de ganar, no necesariamente al preferido. Además, cuando se publican cifras con grandes diferencias, como las que han mostrado algunos sondeos recientes con figuras como Iván Cepeda, se abre el debate sobre si estas mediciones informan o condicionan. La ley intenta equilibrar el juego democrático, pero el verdadero reto sigue siendo otro, que las encuestas no se conviertan en herramientas de presión, sino en instrumentos de información. Porque en una democracia sana, el voto debe ser libre, no inducido. Y así duraba Fajardo durante todo el semestre, el segundo semestre previo al año electoral, creciendo sin ningún hecho que lo justificara. Entonces un señor que poco salía a ser y poco audaz políticamente, siempre aparecía creciendo en Inbamer. Hasta que ya llegaban las elecciones, llegaba el fragor de la competencia y se desinflaba. Pero siempre aparecía inflado. Haga un recuento y mire en retrospectiva esas campañas. Entonces lo inflaban y a partir del mes de diciembre empezaban a aparecer los francotiradores desde las columnas de opinión o desde los opinadores mediáticos y empezaban a decir: aquí hay que ser sensatos, aquí hay que ser responsables. Señora Claudia López, señor Humberto de la Calle, piensen en el país, para que no gane el Coco. Entonces podía ser Uribe, podía ser Petro, podía ser cualquiera. Piensen en retirarse y en apoyar a Fajardo porque la ciencia y la estadística indican que el único que tiene opción de ganar es Sergio Fajardo. Aparecía la silla vacía, aparecía todo ese ecosistema, digamos, de opinión, siempre gravitando alrededor de una serie de candidatos muy en la línea de estos Inbamer. Que sean responsables y desmonten sus campañas. Yo me acuerdo que una vez se lo dije en el Congreso a Claudia López. Ella se iba a lanzar y le dije: venga, yo le garantizo una cosa. Ahorita en el mes de julio sale la primera encuesta disparando a Fajardo. Y en el mes de diciembre van a salir muchos opinadores y muchas columnas a decir que usted es un irresponsable, que se tiene que desmontar, porque tiene que ir a apoyarlo a él, porque pues es lo que dicen las encuestas. Pasó tal cual. O sea, anticipó. Bueno, pues eso fue el primer intento de campaña de ella. Esa es la manipulación, pero inclusive en este ejercicio de reflexión del momento, eso que podríamos denominar las jugarretas antidemocráticas, que viene utilizando Inbamer desde hace muchos años, esta vez tiene una connotación distinta. Miren, a nosotros no nos preocupa, desde el punto de vista de la campaña y de la candidatura de Abelardo,
la jugarreta de Inbamer. Además, por una razón muy simple, porque nuestra estrategia no es una campaña de marketing. La campaña de Abelardo no es una campaña de opinión, es un movimiento popular, lo cual marca un compromiso distinto, una movilización distinta, un fervor distinto, un significado histórico distinto, en fin. Y esa jugarreta o esa guerra sucia realmente no nos afecta. Además, porque realmente, en términos de las encuestas en general, pero además de las mediciones internas que tenemos, nosotros no tenemos competidor en la segunda vuelta y por el contrario estamos acercándonos mucho, ya estamos prácticamente, le cogimos la camiseta a Fajardo, a Cepeda. De hecho, es una realidad de las encuestas y que se siente en la calle. En ningún momento la candidatura de Paloma logró remontar al punto de acercársenos en ninguna circunstancia. Pero sí quiero hacer una observación. Y es que, con tal de hostilizar a Abelardo, que repito, no nos preocupa, lo que sí están haciendo es cometiendo la peor irresponsabilidad con el país. Porque crecer en las encuestas a Cepeda no es un juego, porque la candidatura de Cepeda no es una candidatura democrática, sino un proyecto miliciano. Ellos están inflando y convenciendo a sus bases militantes y milicianas de que van a ganar en primera vuelta. Y que la única razón por la cual no podrían ganar es un fraude. Y todo eso están con ello creando un clima de violencia y un clima de revuelta. Y un clima de generar caos y de conmoción interior. Y el único recurso que tendrían para sustentarlo son las encuestas irresponsables de Inbamer. Mire, nosotros sabemos de política. Y nosotros sabemos de encuestas. De hecho, Rodrigo fue autor de la ley. Que esto quede claro. No existe, ni desde la ciencia de la estadística y las encuestas, ni desde la reflexión política, ni desde la referencia histórica, ninguna posibilidad de que el candidato de Gustavo Petro, Iván Cepeda y el pacto histórico puedan ganar en segunda vuelta y menos en primera vuelta. Esa cifra del tal 54% que el año pasado pusieron en 59% es un imposible político y científico. Luego, alimentar esa mentira de manera perversa con el país es insuflar la estrategia de milicianización y violenta que en un momento dado pretende el pacto histórico. Luego, aquí no estamos jugándonos una candidaturita como lo observa en su juego sucio Inbamer y quienes están detrás de eso, sino que nosotros sí entendemos que nos estamos jugando el país. Y eso que está haciendo Inbamer es una irresponsabilidad con la paz electoral, con el proceso democrático electoral del país. Ese es el tamaño de la gravedad de lo que están haciendo. Después de analizar todo este panorama, hay algo que queda claro. El debate sobre las encuestas ya no es solo técnico, es profundamente político. Lo que está en juego no es únicamente quién lidera en intención de voto, sino la confianza de los ciudadanos en las herramientas que supuestamente reflejan su voz. Las mediciones de firmas como Inbamer han generado conversación, pero también dudas. Y eso nos lleva a una primera conclusión fundamental. Una encuesta, por sí sola, no define una elección. Es apenas una fotografía del momento, no el resultado final. Convertirla en una verdad absoluta es un error que puede distorsionar la percepción colectiva. Segunda conclusión. El impacto de las encuestas va más allá de los números. Cuando se difunden resultados contundentes, estos pueden influir en el comportamiento de los votantes, generando fenómenos como el voto útil o el efecto arrastre. En ese punto, la línea entre informar e influir se vuelve delgada, y ahí es donde la ciudadanía debe estar más alerta. Tercera conclusión. La responsabilidad no es solo de las encuestadoras, sino también de quienes interpretan y difunden esos datos. Medios, analistas y actores políticos pueden amplificar una narrativa que favorezca ciertos intereses. Por eso, más que rechazar o aceptar ciegamente una encuesta, lo inteligente es contrastar, comparar y cuestionar. Cuarta conclusión. El verdadero poder sigue estando en la gente. Ninguna cifra reemplaza la decisión individual. Ningún porcentaje puede anticipar lo que ocurre cuando millones de personas entran a votar. La historia electoral está llena de sorpresas que desmienten pronósticos aparentemente seguros. Y aquí viene lo más importante. No podemos permitir que el miedo, la presión o la percepción de quién va ganando determine nuestro voto. La democracia no funciona como una apuesta al ganador. Funciona como una decisión consciente basada en convicciones, propuestas y visión de país.
Hoy más que nunca, el llamado es a pensar con criterio propio, a no dejarse llevar por titulares, por tendencias momentáneas, ni por narrativas construidas. A entender que cada elección es una oportunidad de decidir el rumbo del país, no de seguir la corriente. Porque al final, las encuestas pasan, pero las decisiones quedan. Y ahora te pregunto a ti, ¿vas a dejar que otros decidan por ti? ¿O vas a informarte, analizar y tomar una decisión propia? Si este análisis te aportó valor, comparte este video. Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. Aquí no seguimos tendencias, aquí las cuestionamos.